Responderé a sus preguntas. ¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Se propaga por el aire? El aire es una posibilidad. No lo sabemos. ¿Es una amenaza a la salud internacional o preocupación militar? Ambas. ¿Están vivos o muertos? No se sabe. Es todo lo que sé. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Se ha pasado del confinamiento a la The evacuación. hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's king. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. Name that sat on him was death, and hell followed with him. Temporada 3. Rolidas estaba en shock por no haber esperado que sus amigos estuvieran en el mismo pueblo donde Akira había crecido, pero había una tensión en el ambiente. El grupo de Fakube estaban ahí, observando a Rolidas, en total shock, y Rolidas también los vio, en total shock. Rolidas lentamente fue a acercarse a Fakube para abrazarlo, pero Fakube se alejó un poco, y Rolidas confundido le preguntó qué le ocurría. Fakube dice que cómo es que seguía con vida. Rolidas mostró la mordida que recibió, y un par de mordidas que recibió de los muertos, y dice que es totalmente inmune, aunque con efectos secundarios, pero si no fuera por aquellos sobrevivientes que lo encontraron casi muerto, tal vez la historia sería diferente. Fakube dice que por qué no trató de buscarlos, que no sabe el dolor que le causó. Rolidas dice que fue a la mansión de Saya, pero todo era un caos, pensó que todos habían muerto, pero si no fuera porque los padres de Saya le dijeron que habían huido, y que sí, que vio a Itsuki como una de ellos, y fue ahí donde descubrió que puede manifestar la infección mediante la rabia. Eso dejó sorprendido a Fakube y al resto. Rolidas dice que ha estado tratando de encontrarlos, pasaron por un par de obstáculos, pero realmente nunca perdió la esperanza de encontrarlos. Fakube lloró, y dice que es un idiota, y luego ambos se abrazaron. Fakube dice que bienvenido de vuelta, Rolidas con lágrimas agradeció ello. Aunque el resto aún seguían sin creerlo, y cuando Rolidas iba a querer saludar a sus viejos amigos, ellos se mostraron despectivos de su regreso. Saya le dijo que tiene que dar muchas explicaciones, Nino le gritó que pensaban que él y Itsuki estaban juntos en el más allá, lo dieron por muerto, y se aparece así nada más. La enfermera Shizuka dice que qué bueno que siga con vida, Hirano dice que es algo difícil de digerir que necesitaba espacio, Alice llorando dice que su Oni-chan no es un monstruo, y después abrazó a Rolidas. Rolidas dice que la extrañó tanto, que espera que se haya portado bien. Rei dice que tal como dijo Saya, tiene que dar muchas explicaciones. Saeko dice que a dónde fue y cómo supo que era inmune, y Chika dice que tiene muchas marcas de mordidas en los brazos. Futaro les dice a ellas que si mejor dejan que hablar a él. Takashi dice que lo mejor sería que descansara, ya que acaba de llegar con otros sobrevivientes. Rolidas dice que aclarará todas las dudas que tienen. Rika dice que sí es el dichoso sujeto 27, Rolidas abrió los ojos y dijo que quién es, que si venía de parte del gobierno. La enfermera Shizuka dice que ella es su mejor amiga. Rika, la dueña del departamento en el que estuvieron antes. Rolidas hizo memoria y sorprendido dice que ya entendía, pero le cuestiona sobre qué es ella exactamente como para saber sobre él.
Rika dice que trabajaba para las fuerzas especiales del gobierno, pero realmente aceptó el encargo de buscarlo a él y a Fakube, pero solo porque quería reencontrarse con su amiga Shizuka, y ya el resto era historia. Asami dice que quién era, y Rolidas también dijo lo mismo. Takashi dice que la conocieron en un centro comercial junto a otros sobrevivientes. Asami se presentó como la oficial de tránsito Asami, del departamento de policía de Tokonosu Izashi, y Rolidas se presentó como practicante suplente del Ministerio de Justicia. Nino se acercó a Rolidas y dice que aún le debe esa explicación. Que haya vuelto no significa que sea bien recibido por todos. Fakube le habló a Nino, y le dio esa mirada que indicaba que ya era suficiente, y Nino se alejó de Rolidas, y dice que no lo perdonará, y Rolidas estaba confundido. Fakube le dijo a su hermano que solamente les dé tiempo para que lo procesen. Rolidas dice que así no era como se imaginó su recibimiento. En eso Shizuka salió para comentarle a Rolidas que la madre de Akira preparó comida. Rolidas dice que enseguida va. Shizuka se disculpó ya que al parecer interrumpió algo. Fakube dice que no pasa nada, y luego se presenta, y Shizuka dice que era un gusto, y también se presentó. Rolidas le dijo a Fakube que irá. Fakube dice que no se preocupe, que fuera, que total, no se irán a ningún lado, y luego dio una risa, y Rolidas sonrió levemente y dice que después de todo sigue siendo el mismo. Shizuka solo sonrió al ver a Rolidas sonreír. Después, la madre de Akira dice que aprovechen la comida, ya que todo es 100% hecho de trabajo de campo, que por favor, se sintieran como en casa. Kencho le agradeció a ella, y después Shizuka, Beatrix, y Rolidas agradecieron por la comida, y comenzaron a comer, aunque Akira se mostraba algo pensativo. Shizuka le preguntó a la madre de Akira que si realmente se han subsistido encerrados ahí mismo desde que comenzó la pandemia. La madre de Akira dice que sí, son un pueblo remoto aislado durante los inviernos por la nieve, y que sobreviven gracias a la caza y agricultura, que en sí no es problema alguno. Beatrix le dijo que qué hay de los infectados en el túnel. La madre de Akira dijo que mucha gente de la ciudad intentó refugiarse ahí mismo en el campo. Cuando escucharon que era un pueblo seguro, venían, pero algunos resultaban infectados, y empezó una matanza, y no les quedó de otra más que sellar el túnel de su propio lado, así vieron más chances de sobrevivir. Rolidas dice que eso sí es usar la cabeza, no hay muchos muertos merodeando las montañas, realmente pasan mucho desapercibidos. La madre de Akira dice que así es, aunque hay algunas personas de la ciudad que lograron sobrevivir, ya que la población ahí se está reduciendo hace tiempo, por lo que habían muchas casas vacías, así que dejaron que las usaran para que vieran con ellos. Beatrix emocionada le dice a Akira que agregue renovaciones de casas a su lista, y Akira dice que es una buena idea, pero rápidamente se detuvo, y en su mente pensaba que regresó ahí para compensar a sus padres, por lo que debe ser un buen hijo. 3 años menos temprano que Salu 69 XD, Rolidas, Shizuka, Kencho y Beatrix estaban afuera disfrutando de la vista del campo, relajados de estar en un ambiente que les traía consigo tranquilidad y familiaridad, mientras que Akira se mostraba como un buen hijo para su madre, en ayudarlos con los quehaceres, pero ella le pidió que descansara ya que debía estarlo, pero su padre le dijo que si estaba desocupado, que le ayudara. Por otro lado, Kencho, Shizuka y Beatrix se presentaron ante el otro grupo, pero Saya decía que si ahora sí le van a explicar todo. Rolidas suspiró y después cuenta todo lo que vivió, desde que casi se muere cuando un avión cayó de los cielos, cómo conoció a Akira y a los demás, cómo descubrió su inmunidad, vio a Itsuki convertida, desatando su rabia en todos los muertos de la zona, cómo conoció a un grupo de sobrevivientes desdichados, cómo enfrentaron a más muertos antes de llegar ahí. Después mostró las marcas de mordidas en sus brazos, para que presenciaran que estaban cicatrizadas. Saya dice que es increíble, que en vez de convertirse en un monstruo come carne, simplemente, la herida cicatriza, y dice que ese modo rabia que dice, que lo explique. Rolidas dice que en sí no sabría describirlo, ya que tiene que sentir una gran rabia a un grado que siente una gran cantidad de adrenalina en su cuerpo, pudiendo usar su propia fuerza aumentada del virus, para hacer pedazos a los muertos. Era muy extraña la sensación, pero su visión era completamente roja cuando estaba en esa forma, pero que solamente duraba unos cuantos minutos. Estuvo pensando, ¿qué tal si cuando experimentaron con el de niño, hayan podido encontrar la cura a ese hongo parasítico? Y piensa tal vez, en entregarse para que elaboren una cura, pero desconfía en que tal vez lo maten después de tener la cura.
Rika dice que no está del todo equivocado, ya que había escuchado conversaciones que decían que una vez que tuvieran al huérfano con la cura, que sustrajeran su cerebro para hacer estudios de la mutación del hongo que se incuba en el núcleo de su cerebro, lo que obviamente sería su muerte, y que al otro huérfano, refiriéndose a Fakube, sería ejecutado, pero afortunadamente ella lo salvó a ella y al resto de un destino terrible. Rolidas dice que estaba agradecido por ello, por darle información clave, de lo que realmente esos desgraciados buscaban de él y de su hermano. Saya dice que entonces, su mutación se debe a que si antes le habían inyectado el virus, después el tratamiento, y al ser infectado nuevamente por aquella mordida. Después Shizuka argumentó que podría explicar que la enfermedad mutara en su sistema, otorgándole esa forma de infectado. Después Saya se quedó algo boquiabierta, pero después dice eso es que exactamente lo que pensaba. Fakube dice que es como tener un superpoder. Rolidas dice que nunca pensó en esa idea, ya que la idea de los superhéroes no era algo que le gustaran, simplemente hubiera preferido convertirse en vez tener que soportar como el virus lo vuelve una bestia sedienta de sangre cuando está furioso. Saya dice que esté agradecido de seguir vivo, ya que ella quisiera tener su inmunidad. Rolidas con cara de póker dice que sigue siendo la misma de siempre. Saya dice que ahora está siendo más organizada por el bien del grupo, y con Fakube a la cabeza, están mejor. Fakube dice que se calmen los dos, y luego suspira, y dice que el plan que tenía en mente, buscar a Shido y matarlo, ya que ese bastardo era un problema para todos, mató a la madre de Rei, la esposa del capitán Miyamoto. Rolidas abrió los ojos, y dice que Kono, Rei al escuchar eso se levantó y salió de la casa en la que estaban reunidos ambos grupos, y Takashi fue con ella para tranquilizarla. Rolidas dice que pensó que ya estarían muertos desde que lo vio la última vez en ese autobús, que debió matarlo, debió hacerlo. Fakube dice que Shido es como el cáncer, que también se arrepintió de matarlo. Cuando el padre de Saya lo echó a él y a su grupo de idiotas, pensaron que sería su fin, pero al parecer, siguen ahí, saqueando a grupos de sobrevivientes, matándolos a sangre fría, son una amenaza, y teme que ellos lleguen a este lugar. Rolidas dice que no lo permitirá, y después sacó un machete de mango rojo, y dice que con ese machete, se encargará de acabar con su miserable vida, lenta y dolorosamente. Ahora ya no es un capricho, es la supervivencia de su grupo, nadie más morirá. Nino dice que actúa como si fuera el líder, que no lo es, que Fakube es el que debe decidir si era lo correcto. Fakube dice que ya lo dijo antes, matar a ese hijo de perra, y después irán a Estados Unidos. Kencho dice que si Estados Unidos, si piensa si es seguro. Rika dice que supo que el gobierno norteamericano fue de los primeros en caer en las primeras horas del gran pánico mundial, pero ahí podrían mantenerse alejados de las fuerzas especiales y del gobierno japonés. Ellos no descansarán hasta encontrar al sujeto 27, que diga, a Rolidas. Rolidas dijo que sería mejor si se entregara, antes no lo veía bien porque todavía guardaba rencor a esas figuras políticas, y todo lo que tenía que ver con científicos, por todo lo que vivió, pero que si es para encontrar la cura a todo ese apocalipsis, sería un bien para la humanidad, y todos se le quedaron mirando. Saeko dice que si en serio planea morir y dejar a quienes le importan y aprecian. Rolidas dice que es consciente que el mundo jamás volverá a ser como era antes, pero al menos la humanidad volvería a prosperar, solo quiere lo mejor para todos. Saya dice que sacrifica su propia integridad, cuando hay personas que lo necesitan más, que en sí con todo lo que han hecho, el mundo nunca es, y jamás será como antes. Shizuka dice que si suponían que todo vuelve a la normalidad, la humanidad enfrentaría un largo proceso de reconstrucción de la civilización, cambios sociales profundos y una oportunidad para redefinir la sociedad como la conocían, marcado por los desafíos de supervivencia, como la restauración de la infraestructura, saneamiento y salud pública, y la seguridad y orden. Sin olvidar las consecuencias a largo plazo. Rolidas dijo que alto, que lo entiende, pero actúan como si realmente desean que los muertos sigan caminando por las calles. Saya dice que aunque los muertos caminantes dejen de existir, que recuerde que los gobiernos aún podían silenciar a quienes tengan conocimiento del origen del virus. Rika dice que de hecho es algo que pasará, ya que la imagen del gobierno de Japón y Estados Unidos quedará manchada para toda la existencia. Es por ello que aunque tengan la cura en sus manos, tienen la ventaja para crear armas biológicas para guerras o invasiones, y con la cura en sus manos, las consecuencias serían mucho peores. Eso dejó pensativo a Rolidas. Rolidas suspiró, y dice que solo quería recuperar lo que alguna vez le perteneció a los vivos. Una sociedad normal, es lo que sueña, vivir tranquilo, junto a ellos, y dejar atrás a los muertos vivientes.
aunque estén todos infectados de ese asqueroso hongo, quiere vivir junto a ellos hasta el último día de sus vidas, morir como un anciano, al haber cumplido su sueño, y si tenía que arriesgar su vida de nuevo, no lo dudará. Fakube dice que lo va a cumplir, mejor dicho, todos van a estar juntos, si decide no entregarse. Rolidas suspiró, que está bien, no lo hará si eso les hace bien. Kencho abrazó a Rolidas y dice que esa es la actitud, que si no, entonces de quién se va a burlar de sus chistes malos, y todos ahí comenzaron a reír, y Rolidas dice que muy gracioso, pero después empezó a reír junto a todos. Llegó el atardecer, y Rolidas y Fakube estaban sentados afuera de una casa. Rolidas le dijo que si recuerda cuando solía fumar constantemente. Fakube dice que pensó que iba a desarrollar cáncer de pulmón. Rolidas dice que se imagina un supercáncer con el virus corriendo por sus venas, podría desarrollar una habilidad de su rabia. Fakube dice que realmente nota un cambio en su personalidad. Rolidas lo miró. Fakube dice que antes era más reservado, serio, y algo gruñón, pero ahora se ve más tranquilo, renovado. Rolidas dice que desde que fue mordido, marcó un antes y un después, pensó que sacrificar su vida por verlos bien, era algo que valió la pena, y enterarse de que tenía esa inmunidad, era como una segunda oportunidad, de ser mejor. Fakube dice que eso es bueno, ahora sí juntos serán más que invencibles, serán imparables. Rolidas dice que por cierto, como consiguieron todas esas armas, que si encontró la bolsa con armas que les robaron jaja. Fakube riendo dice que ojalá, pero cuando fueron a un refugio donde casi lo mandaban con San Pedro, lograron robar todo lo que podían. Rolidas dice que esas armas se veían mucho mejor que las que sacaron de la jefatura, que el de pura suerte encontró esa AK-47, y un silenciador para su pistola, muy apenas encontraban suministros, pero lo importante es seguir con vida. Fakube dice que sí, que eso era lo mejor. Rolidas preguntó que si de verdad la oficial Asami e Hirano eran pareja. Fakube dice que no los ha visto besarse, pero que Asami estaba muy interesada en él. Rolidas dice que pensó que Saya e Hirano. Fakube dice que ya conoce a Saya. Rolidas dice que su actitud espanta a los chicos jaja, y ambos rieron. Rolidas dijo que si todo iba bien con Miku. Fakube dice que sí, que ya es oficial. Rolidas dice que eso es bueno, aunque después empezó a derramar unas lágrimas, y dice extrañar a Itsuki. Realmente no puede perdonarse no volver a tiempo, pero después de sobrevivir a esa caída para que el avión no lo matara, estaba inconsciente por 2 días en los que pudieron matarlo cuando vieron que había sido mordido. Fakube dice que a veces es extraño el destino que les toca a cada uno, que solo piense que si no se hubiera arriesgado por el a que lo mordieran, ahora no estaría junto a él, y tal vez hubiera salvado a Itsuki. Rolidas dijo que no dijera esas cosas, que si él fue el inmune estaría seguro que haría lo mismo en su lugar. Fakube dice que no tiene complejo de héroe, solamente quiere hacer lo posible para que nadie más muera, y ahora que están juntos nuevamente, lo conseguirán, aunque no salven a todos, al menos salven a los que de verdad lo necesiten, es algo que aprendió recientemente. Rolidas dice que lo entiende, a veces las personas pueden ser manipuladoras con tal de seguir vivos. En eso pasó un grupo de chicos, y Rolidas y uno de ellos intercambiaron miradas, pero después siguió su camino. Rolidas dice que quiénes son ellos. Fakube dice que al parecer también venían de la ciudad, ya estaban ahí cuando llegaron, pero realmente no se relacionan mucho con ellos, pero no le recomienda que hable con ellos, no les da confianza. Rolidas dice que acaba de pensar lo mismo, aunque se le hace familiar uno de ellos, lo cree haber visto antes. Fakube dice que ni idea de quién habla. Esa misma noche, el mismo grupo de chicos estaban en la barricada del túnel, al parecer tenían planeado abrir la barricada, pero Rolidas, que los había estado espiando, los siguió, y después aclaró su garganta para llamar su atención. Los 4 voltearon a verlo. Rolidas dice que ¿qué hacen ahí? El líder del grupo, llamado Kanta Higurashi, dice que vaya, al parecer el inmune hace acto de presencia. Rolidas vuelve a preguntar qué hacían. Higurashi dice que solamente caminaban tranquilamente, que si eso era malo, lo dijo con burla. Rolidas dice si caminar frente a un túnel plagado de podridos le parece normal. Otro sujeto llamado Shigenobu Kurasugi, dijo que le importa lo que hagan ellos, no tiene autoridad en ningún lado porque la ley ya no existe, y viendo en su chaleco, solamente era un suplente, por lo que menos autoridad tenía. Rolidas dice que de todos los demás son los únicos con los que no ha interactuado, y lucen realmente sospechosos, que de dónde venían. La única mujer del grupo llamada Touko Kambayashi, dijo que de la ciudad, solamente querían refugio. Rolidas dijo, ¡ah!
Dijo que qué coincidencia ya que reconoce a uno de ellos, lo dijo al aire sin señalar al responsable. Rolidas continuó diciendo que viéndolo bien, se ve que no ha cambiado y sigue siendo el mismo, que si la cárcel no lo ayudó a reincorporarse a la sociedad. Higurashi dice que ya deje de hacerse el policía, y se metiera en sus asuntos. Rolidas dijo que solo quería asegurarse de que estuvieran bien, ya que su única prioridad son sus amigos, que mataría a quienes pongan en peligro su integridad, lo dijo mientras sacudía el machete que tenía a su costado. Kurasugi dijo que se ve muy joven, inexperto, aún no sabía lo que la sociedad hizo con ellos. Rolidas dice que si en serio hablaban de que han sufrido mucho, no saben lo que era vivir en un laboratorio para hacer experimentos inhumanos, huérfano, tener que estudiar y trabajar a la vez, para cuidar de un hombre que al final murió, y ellos quejándose de lo duro que fue la sociedad con ellos, cuando no han sufrido de verdad. Que le hagan un favor, que mejor hagan algo de valor para los demás, y que sea la última vez que los ve ahí, ya que no es estúpido, que sabe claramente que pensaban en hacer, no quiere tener que malgastar 4 balas en sus cabezas. Después Rolidas se fue, y Higurashi lo miró molesto, dice que eso era lo que odiaba, a los tipos como él, creyendo que solo por ser inmune a la enfermedad se cree la gran cosa. Luego sonríe, y continuó diciendo que las cosas no se iban a quedar así. Al día siguiente, a Akira le estaban haciendo rastas, cortesía de una chica llamada Sakura, aunque estaba en compañía de otras 2 chicas llamadas Ayumi y Nagisa. Después Rolidas caminó por ahí con ojeras en sus ojos. Akira le dijo a Rolidas que como se veía, que es el agricultor con rastas. Rolidas dice que se le ven terribles. Sakura dice que si no quiere que también le hiciera unas rastas. Rolidas dice que no, que estaba bien. Ayumi dice que se le ve cansado, que si no durmió anoche. Rolidas dice que estaba patrullando, verificando que todo estuviera en orden, aunque ya todo estaba bien. Akira dice que no tiene de qué preocuparse, el túnel estaba bloqueado, debería descansar. Rolidas dice que tal vez, que se irá a descansar, aunque después se acercó a ellos, y en voz baja dijo que solo tuvieran cuidado con esos chicos extraños, no confía mucho en ellos. Nagisa dice que ellos así actúan siempre, realmente son un grupo algo extraño. Rolidas dice que solamente lo comenta por la seguridad de todos, no quiere escuchar que alguien murió, realmente no quiere escuchar ello, y después se fue de ahí. Sakura le dice a Akira que su amigo parece actuar como un policía. Akira dice que estuvo trabajando en el Ministerio de Justicia, y perdió a su novia hace poco, realmente le afectó mucho ello, por eso no quiere bajar la guardia ni siquiera por un segundo. Nagisa dice que si realmente era verdad lo que escuchó, que es inmune a la enfermedad. Akira dice que él mismo lo vio con sus ojos, pensó que realmente se iba a convertir, pero de la noche a la mañana volvió a ser una persona normal, y su herida había sanado. Las 3 chicas se sorprendieron, ya que en su vida jamás se imaginaron saber de la existencia de alguien inmune al virus. En eso Fakube apareció y dice que él es el mejor, nunca cambiaría nada de lo que es su hermano, que gracias a él aprendió muchas cosas, como combinar objetos y hacer armas muy poderosas. Akira dice que sí es el hermano del que tanto hablaba Rolidas. Fakube se presentó y dice que sí es el tipo del que fue esclavo de un maldito desgraciado. Akira nervioso dice que sí. Fakube dice que solo bromeaba, pero que su hermano siempre ha odiado las injusticias, que por ello se han metido en líos en la universidad. Akira dice que no le extraña, que gracias a su personalidad le ha ayudado a abrir los ojos en ese momento. Fakube dice que a qué se dedicaba antes. Akira dice que solía trabajar en una empresa, que por mucho tiempo sufría abuso laboral y sobreexplotación, hasta que llegó, bueno, ya sabe. Sakura dice que eso era horrible, porque no había renunciado antes. Akira dice que era porque no tenía la fuerza para hacerlo, le temía a su jefe, pero gracias a Rolidas que le dio ese coraje, ahora puede vivir al máximo y cumplir su lista de 100 cosas antes de convertirse en un muerto. Fakube curioso dice que si puede ver su lista. Akira accedió, y Fakube comenzó a ver todo lo que Akira había completado. Fakube dice que es interesante, que realmente vive la vida durante el apocalipsis. Sakura dice que es cierto, aunque puede comprender la frustración de Akira. Ella pasó más de 10 años dedicándose a las rastas. Akira se sorprendió al escuchar ello. Ayumi dice que ella daba clases en una universidad de Tokio. Fakube dice que si en serio era profesora, se veía tan joven para ello. Ayumi se sonrojó y dice que sí lo decía en serio. Nagisa dice que ella solamente era maquilladora de películas, tal vez un empleo nada interesante a comparación de ellos, una profesora, un oficinista, una experta en hacer rastas y un servidor público. Akira dice que para nada, si era algo que le apasionaba entonces debía ser bueno, y le pregunta que en cuáles películas trabajó.
Nagisa avergonzada dice que sí conocía la película de Alien, Akira dice que sí, Nagisa dice que ella hizo el maquillaje del Alien, Akira y Fakube se emocionaron, Fakube dice que ha visto la saga completa, que realmente el maquillaje y efectos prácticos eran de lo mejor, que es realmente talentosa. Nagisa agradecía a ello, y dijo que estaban filmando una nueva entrega, pero lamentablemente, llegó esa mañana que jamás olvidará, que un par de ellos ingresaron al set, y empezaron a comerse a todos, los actores, guionistas, que quien lo diría, nadie se hubiera esperado que los muertos revivieran y atacaran a los vivos. Fakube dice que entiende ello, a todos les tomó por sorpresa, es algo surreal que los muertos regresen a la vida, y peor aún, que si uno muere de igual forma se convertirá. Ayumi dice que no sabía de ello, que eso le asustaba, que como supo de ello, Fakube dice que Rolidas lo descubrió, y realmente fue difícil de digerir en ese momento, pero lamentablemente ya no se podía hacer nada. Por ahora solo tocaba seguir adelante, para sobrevivir. Nagisa dice que es cierto, Ayumi dice que está agradecida por estar en ese lugar, y pensaba seguir viviendo ahí mismo, y prosperar como una sobreviviente. Fakube dice que esa era la actitud. Por otro lado, Rolidas estaba de camino a su vivienda, con cara de sueño, pero escuchó un grito proveniente de Shizuka, que lo hizo reaccionar y fue hacia donde estaba ella, solo para ver que una anciana llamada Tome, estaba alejando a otro anciano llamado Iko. Rolidas dice que ¿qué pasa? La anciana Tome dice que solamente que ese viejo molestaba a la pobre chica, y Rolidas dice que qué bueno que lo hizo ella, ya que él habría usado la fuerza, pero estaba muy cansado ahora mismo. Shizuka aún se encontraba asustada, pero en cuanto vio a Rolidas, su expresión cambió. Rolidas le dijo que si estaba bien. Shizuka dice que fue aterrador, pero más aterrador su rostro, que si no ha dormido. Rolidas dice que estaba patrullando toda la noche. Shizuka dice que debería relajarse como todos los demás, la zona no puede ser invadida por muertos, tienen armas y mucha gente. Rolidas dice que precisamente por ello, hay un grupo que no le da confianza, y ayer los atrapó queriendo hacer algo, y no pudo descansar bien. Shizuka dice que si necesita una mano. Rolidas dice que se irá a dormir, por lo menos un rato, que si ocurre algo que ya sabe dónde está, y Rolidas se fue. Pero antes de que se fuera, Shizuka le llamó y Rolidas volteó a verla, pero Shizuka dice que cree que debería agradecerle. Rolidas dice que por qué. Shizuka dice que ocurrieron algunas circunstancias, que si no estuviera él, tal vez estuvieran muertos. Rolidas sonrió y dice que no, que el que debería estar agradecido es él, porque si ellos lo hubieran matado o dejado ahí, jamás hubiera visto a su hermano y amigos. Shizuka sonrió, y dice que es cierto, y luego Rolidas se fue de ahí, aunque Shizuka sintió una pequeña punzada en su pecho, pero no le dio importancia. La anciana Tome sonrió, y dice que si es su novio. Shizuka avergonzada dice que no. La anciana Tome dice que se ve que es un buen hombre, hoy en día hay muy pocos así que realmente valen la pena. Shizuka muy avergonzada dice que no tiene pensado en tener pareja, solamente se preocupa por sobrevivir. La anciana solamente sonrió. Por otro lado, Rolidas veía a todos interactuando entre sí. La enfermera Shizuka estaba atendiendo gente herida, Kencho estaba con un anciano frente a un pozo de fertilizante, las cuatrillizas, Futaro, Saeko, Rei, Saya, Takashi, Hirano, Asami y Rika estaban ayudando con distintas labores, como cazar, agricultura, remodelaciones, entre otras actividades. También vio a Beatrix admirando unas ruedas de fuente de energía hidroeléctrica que alimentaba un panel eléctrico para dar corriente a la cerca, pero debido al pulso electromagnético quedaron sin energía, y Rolidas dice que podrían haber llegado al sitio que tanto ha estado buscando. Estaban todos, aunque si Itsuki hubiera seguido con vida, sería mejor. Cuando estaba a punto de llegar, vio a la pequeña Alice, intentando conversar con otra niña, pero vio que ella no se mostraba interesada, pero después Kencho trató de hacerla reír, aunque Alice sí reía, la otra niña estaba a punto. Rolidas saludó a Kencho y a Alice, pero se tropezó y cayó de hocico xdxddd. Alice comenzó a reír a carcajadas, y la otra niña empezó a reír de igual forma, y Kencho le pareció gracioso ello, pero si estuviera desnudo sería el pináculo de la comedia, y Rolidas volteó a mirarlo, y dice que no se va a quitar la ropa para ser gracioso, y después vio como las dos niñas reían, y dice que no es bueno burlarse de la desgracia ajena. Kencho dice que es bueno que hiciera reír a Anju. Rolidas dice que la vio muy seria desde que llegó. Kencho dice que le contaron que Anju perdió a sus padres, y ese perro era su única compañía. Rolidas dice que lo entiende. Kencho dice que tiene en el rostro, parece que tiene cara de amargado. Rolidas dice que le pregunté a Shizuka o a Akira, que tiene sueño y se irá a dormir un rato, por lo que prosigue e ingresa a su casa.
Kencho dice que algo hizo, pero que más da, y después les dice a las dos niñas, que si querían verlo practicar sus otros números, que en uno se come un udon por el trasero, pero las dos se negaron xddd. Más tarde, Rolidas había despertado, y dice, "Jijue su chingada madre, ahora sí a hacer algo de provecho", y vio a Kencho y a Akira conversar, por lo que se integró. Akira dice que cómo se siente, Rolidas dice que fue reparador, lo necesitaba, Kencho dice que Shizuka le contó algo sobre lo que pasó anoche, y dice que si realmente eso lo tenía angustiado. Rolidas dice que sí, que esas 4 personas pueden volverse un peligro, no quiere matarlos frente a todas las demás personas, pero al parecer disfrutaban del sufrimiento ajeno, por lo que otra vez se quedará velando y vigilar el campo. Kencho y Akira se miraron, Kencho dice que pueden acompañarlo por si gusta, Rolidas dice que agradece el apoyo, pero todos necesitan descansar bien, él protegerá el campo y verificar si todo estaba en orden. Akira dice que debería tener un relevo, por ejemplo Fakube, Rolidas dice que lo considerará, y en eso Higurashi caminó cerca de ellos, y Rolidas dice que él es uno de esos tipos, Kencho dice que si se refería a él, que lo conoce, se llama Higurashi, y Rolidas lo miró y dice que si era en serio, Akira dice que honestamente no lo recuerda, pero parece que Kencho sí. Higurashi al ver a Rolidas lo miró con cierto resentimiento, y se regresó por donde iba, Rolidas no le quitó el ojo de encima, Kencho dice que estaba en su misma universidad, pero a los 6 meses desapareció, que escuchó que se ha metido en problemas con la ley, Rolidas dice que lo ha visto, que su jefe lo tenía en su patrulla de policía, lo detuvieron por buscar problemas en una tienda de conveniencia. Akira dice que ya estaba haciendo memoria, pero nunca pensó que se metiera en líos al saltarse la universidad. Kencho dice que ni él tampoco, y más de ser un buscapleitos, que si realmente tenía intenciones de querer hacer algo para acabar con todos ahí. Rolidas dice que eso escuchó, pero no dejará que se salgan con la suya, pero que hará lo que tenga que hacer, y que corrieran la voz con los demás, pero que no se alarmen o digan algo, solamente para que estén enterados y tuvieran cuidado, a lo que los dos asintieron. Esa noche, Rolidas había tomado un par de armas, y los había escondido debajo de un hueco en la casa en la que estaba quedándose, y se marchó hacia su primer turno de patrullar, ya que dentro de unas horas sería Fakube quien lo va a relevar. Había llegado de investigar el túnel bloqueado, y no había nadie ahí, por lo que estaba todo bien. Luego vio a una chica, a Nagisa, y Rolidas se acercó, le dice que qué hace ahí tan tarde, Nagisa dice que perdió el sueño, y quiso salir a caminar, Rolidas dice que si no le importa hacerle compañía, ya que estaba patrullando. Nagisa sonriendo dice que le parece bien, y ambos caminaron por el campo. Nagisa dice que tiene muchas dudas de él ahora, Rolidas dice que adelante, Nagisa dice que cómo se llama, ya que tiene entendido que Rolidas es su apodo, pero cómo se llamaba realmente, Rolidas dice que Rolando, solamente, ya que padres nunca tuvo, y así fue como en el orfanato en México lo llamaron. Nagisa dice que si en serio es latino, Rolidas dice que en sí la historia es bastante larga, que si quería escuchar, Nagisa sonriendo dice que sí, y Rolidas relata su historia, cómo fue molestado en el orfanato, cómo se lo llevaron a Estados Unidos para los experimentos en los que milagrosamente y no por el poder del guión sobrevivió. Sobre cómo Fakube y Rolidas escaparon a Japón sin querer, al colarse en un avión. Además de cómo conocieron a Kojiro Shinji, su padre adoptivo, su muerte, su ingreso al Ministerio de Justicia como practicantes, el inicio del Gran Pánico Mundial, su relación con Itsuki, y cómo la encontró convertida. Nagisa dice que ha pasado por mucho, pero es admirable que hayan salido adelante pese a las dificultades. Rolidas dice que siempre lo ha dicho, hay que aceptar la realidad tal como es, puede ser muy difícil, pero así es. Nagisa solamente lo miró, y le dice que si aún extrañaba a su novia. Rolidas dice que no hay día en que no piense en ella, ya que si él hubiera sabido de su inmunidad, tal vez se hubiera quedado con su grupo, y protegerla, es algo que vivirá hasta morir, pero tiene que aceptarlo, ese nuevo mundo siempre ocurrirán fatalidades así, que es por ello que se queda a vigilar de noche, para protegerlos a todos, y asegurarse que todo estuviera en orden y evitar tragedias así. Nagisa lo siguió viendo atenta, y le dice que le pareció admirable sus acciones, que realmente es un buen líder. Rolidas dice que su hermano Fakube ahora es el líder, y puede estar bien con ello ya que lo ha manejado bien desde que se separó de ellos. Nagisa dice que para ella tiene muchas cualidades, y Rolidas avergonzado dice que a qué se refiere, y luego Nagisa lo besa, y a su vez, Higurashi y su grupo se colaron hacia el túnel.
Rolidas apartó a Nagisa, y le pregunta del por qué hizo eso. Nagisa dice que desde que lo vio llegar, realmente le pareció un chico lindo, por ello quería acercarse a él, aunque realmente tuvo que agarrar valor, y le pareció apropiada la noche. Rolidas dice que se ve que es una chica linda, agradable, y buena persona, pero que solo sabe muy poco de ella, solamente que era maquillista de películas, como para ser pareja rápidamente, y que aún no sana sobre su novia fallecida. Nagisa lo entiende, pero aún así se aferró al brazo de Rolidas, y dice que por lo menos le dé una oportunidad. Rolidas dijo que cuántos años tenía, Nagisa dice que 23, y que cuántos tenía él, Rolidas dice que 21, Nagisa dice que no importa la edad, será su dulce bebé, Rolidas dice que pare con esos comentarios, Nagisa dice que no puede evitarlo, que siempre ha querido decir ello. Rolidas pregunta que si siempre ha querido, que si nunca ha tenido novio. Nagisa dice que solía gustarle un chico en su trabajo, pero que lamentablemente murió a manos de los muertos, pero que siempre le ha ilusionado estar con un chico que sea capaz de protegerla. Rolidas dice que por ahí hay otros candidatos, aunque no sabe si Takashi y Rei estén relacionados, pero Akira y Kencho podrían ser buena opción también. Nagisa negó con la cabeza, y dice que lo prefiere a él, y luego lo volvió a besar, y esta vez cayó encima de él, aunque al mismo tiempo, Higurashi y su grupo entre todos empujaron una de las camionetas que estaban bloqueando el túnel, para dejar libres a los infectados que estaban ahí, y tomaron a uno de ellos para usar su sangre, y mezclarse como uno de ellos, y dirigirlos hacia el pueblo. Rolidas apartó a Nagisa, y se levantó, ya que percibía el olor de los infectados. Nagisa dice que lamentaba ser tan atrevida, pero que realmente le gustaba. Rolidas dice que guardara silencio, ya que al parecer percibía el olor de los infectados, pero que le parecía raro, que había investigado el túnel y todo estaba normal. Después Nagisa dice que había algo más que tenía que decirle. Rolidas la miró, y dice que fue. Antes de que Nagisa dijera algo, gritó ya que una ola de infectados se acercaban, y Rolidas miró a la horda, y dice que no podía ser, y luego manda a Nagisa para que despertara a todos para que estuvieran alerta. Nagisa dice que planea hacer. Rolidas dice que evitará que lleguen a las casas. Por lo que Rolidas comenzó a disparar su rifle AK-47, para atraer a todos los muertos hacia él, y dice que fueran a por el hijos de perra, que tenían una ración ilimitada de carne con sabor a plomo. Los disparos comenzaron a alertar a los pocos que aún seguían despiertos. Akira estaba con su padre, Kencho con las dos niñas Alice y Anju, y Shizuka estaba con la anciana Tome, y algunos ancianos que estaban bebiendo. Pero después Nagisa trataba de despertar a todos, gritando que se acercaban los muertos, mientras Rolidas seguía disparando a quemarropa, pero eran muchísimos, y Rolidas agotaba un par de cargadores, y ya solo le quedaban dos, y dice que el cabronazo de Higurashi logró su cometido, pero ¿cómo? Si estaba atento, pero después pensó en Nagisa, y dice que no quería pensar que usaron a ella para distraerlo, pero aún así matará a los cuatro con su machete, tal como se los había prometido la noche anterior. Por otro lado, Fakube, Takashi, Hirano, las cuatrillizas, Futaro, Rei, Asami y Rika, enfundaron sus armas, y fueron a matar a cada infectado que se acercaba. Saeko usaba la katana para buscar a Rolidas, Beatrix, la enfermera Shizuka, Kencho, y la otra Shizuka XD estaba ayudando a refugiar a los otros sobrevivientes. Pero también habían otros sobrevivientes cazadores que apoyaban en matar a los infectados con sus armas, mientras Rolidas por su parte estaba solo, que se quedó sin munición del rifle, y sería inútil si usaba su pistola con silenciador, por lo que sacó su machete y comenzó a matar a cada infectado, cortando cabezas, hasta las de abajo XDDD, chiste agregado por el JCXD. Rolidas a lo lejos logró ver a Higurashi junto con sus lacayos, caminando con el resto de infectados, y estaba confundido de ver cómo estaba caminando como si nada alrededor de ellos, pero la ira le ganó, que activó el virus, y fue hacia donde estaban ellos corriendo como si fuera una bestia feroz. Dio un salto que ningún humano podría dar, y saltó encima de uno de ellos, Naoki Atembo, y comenzó a morderle el cuello, acabando con su vida. Higurashi y compañía presenciaron la escena. Higurashi lanzó una dinamita hacia Rolidas, el cual salió volando, pero se levantó rápidamente. Estaba tan furioso que estaba por perder la razón, casi llegando al nivel de mentalidad de un infectado común. Miró con rabia a Higurashi, y fue hacia él. Shizuka estaba sorprendida, en shock por ver la aldea en caos, había mucho fuego, muertos caminantes, y decía que debía hacer algo, pero vio a Rolidas en su forma de infectado, que iba hacia donde estaban los presuntos responsables, y dice que lo van a matar, ya que estaban tirando dinamitas, por lo que quería ayudar.
pero no tenía nada a la mano, pero vio a Fakube, y le gritó, para que fuera a ayudar a Rolidas. Fakube por primera vez presenció a Rolidas en su forma de infectado, y dice que casi no lo reconoce, por lo que disparó hacia Higurashi, y le dio en el brazo, por lo que Higurashi dice que se separen, y así fue. Kurasugi y Kambayashi se habían separado, pero Fakube les estaba disparando, a Kurasugi lo hirió en la pierna, y los muertos comenzaron a devorarlo, y Kambayashi, Fakube la mató de un disparo al pecho. Por lo que Rolidas se lanzó directamente hacia Higurashi, pero él ya lo había esperado con una ronda de disparos que impactaron en el hombro, pecho, y un brazo de Rolidas, que hizo que cayera al suelo. Higurashi dice que si ahora ya no es tan rudo, ¿eh? Rolidas se levantó débilmente, mirando con furia a Higurashi, pero ya no razonaba, ahora actuaba más como un infectado común, pero más veloz, ágil, resistente, y más fuerte que un infectado cualquiera, por lo que fue directamente a destripar a Higurashi, pero el antes mencionado solamente disparaba, pero no contaba que volvió a ser herido en el hombro y en el pecho, por parte de Fakube. Higurashi cayó al suelo, y le dice que es un maldito, y Fakube dijo que fue un error en haberse metido con su hermano, que debió evitar cometer tremenda estupidez sabiendo que ellos tenían armas. Higurashi dice que se pudra, que lo mate ahí. Fakube negó con la cabeza, y dice que no será él quien lo mate. Después los dos miraron a Rolidas, quien comenzó de morder y desmembrar a Higurashi, con tanto salvajismo como una bestia. Los gritos de Higurashi resonaban en la zona. Fakube quedó algo horrorizado, pero le habló a Rolidas, y el antes mencionado lo miró, y fue hacia él, pero no lo recordaba, pero se tocaba la cabeza. Luego un par de infectados se acercaron a Fakube, pero Rolidas los destrozó con sus propias manos. Fakube dice que reaccione, que él no es así. Rolidas se acercó débilmente para atacarlo, pero después cayó inconsciente, y Fakube dice que lo tiene, que ya está a salvo. Por otro lado, Shizuka estaba reunida con Akira, Kencho, Beatrix y las dos niñas, donde trataban de buscar una alternativa para evacuar a los sobrevivientes. Beatrix dijo que vieran ello, dijo apuntando a Fakube que cargaba a Rolidas y se acercaban hacia ellos, pero habían infectados que lo seguían. Akira dice que fueran rápido a ayudarlos, pero también Saeko había llegado para ayudarlos a matar a los infectados, en conjunto con Beatrix, quienes estaban espalda contra espalda, mientras los demás ayudaron a Fakube con llevar a Rolidas. Shizuka dice que recibió varios impactos de bala, la mayoría en el pecho, pero por suerte su chaleco era blindado, solamente en el hombro derecho y en el brazo izquierdo. Alice lloraba por su Oni-chan, Anju estaba preocupada por él solamente, pero después miró que su perrito Charo no estaba, y se fue a buscarlo, pero Alice la miró irse y fue a seguirla en compañía de su perrito Zik. Fakube dice que le encargan la vida de él, que lo resguarden con los demás sobrevivientes, mientras irá a acabar con cada monstruo. Shizuka dice que lo hará. Kencho miró que ya no estaban las dos niñas, y Akira señala que se fueron, por lo que Kencho dice que irá por ellas, que ellos dos fueran a resguardar a Rolidas. Al mismo tiempo, Kencho logró resguardarse en el granero con las dos niñas y sus dos mascotas, aunque un pequeño grupo de infectados golpeaban la puerta para entrar. Kencho estaba tenso, Anju estaba asustada mientras abrazaba a su mascota Charo. Alice tenía algo de pirotecnia guardada en sus bolsillos, y dice que puede distraer a los monstruos para que se alejen de ellos. Kencho dice que es una niña genio, el problema era que ninguno tenía fuego al alcance, pero Kencho se le ocurrió la vieja confiable en usar la fricción de dos rocas, por lo que lo intentó un par de veces, pero no ocurría nada. Pero Alice usó dos palitos de madera, y comenzó a hacer fricción para crear una pequeña chispa, que encendió la mecha de la pirotecnia. Kencho algo asustado buscó la forma de lanzarlas afuera, y vio una pequeña ventana y la lanzó por ahí, pero chocó con la pared regresando a ellos XDDD, pero lo intentó nuevamente y lo consiguió, explotando en el último segundo, y los infectados perdieron el interés en ellos y fueron hacia el ruido. Kencho dice que fue tan surreal que funcionó. Alice dice que desde que perdió a sus padres, ha querido mantenerse fuerte y ser de ayuda para sus amigos, y Anju solamente la miró esperanzada. Por otro lado, Akira y Shizuka llegaron hacia una casa donde estaban refugiados la madre de Akira, la enfermera Shizuka, Nagisa, Sakura, Ayumi y otro grupo de ancianos. Akira preguntó sobre dónde estaba su padre. La madre de Akira dice que salió junto con los cazadores a acabar con los infectados. Akira abrió los ojos y dice que irá a buscarlo. Shizuka dice que es peligroso, pero Akira dice que aún así irá a ayudar, por lo que este sale corriendo. La enfermera Shizuka dice que ¿qué le pasó? Shizuka dice que le dispararon, pero no sabe por qué estaba lleno de sangre. Tal vez se descontroló al usar su rabia y salió su aspecto de infectado, pero que no ha recobrado la conciencia.
teoriza que tal vez al generar una gran cantidad de adrenalina provocó que se desmaye, como una reacción tardía cuando los niveles bajan drásticamente tras un pico de estrés, causando una caída repentina de la presión arterial, o vasodilatación, una fatiga extrema o un descenso rápido de la glucosa. La enfermera Shizuka se sorprendió y pregunta si también era doctora. Shizuka dice que no, de niña leyó un libro sobre enfermería, por lo que tiene conocimiento. La enfermera Shizuka se sorprendió, y dice que entonces lo que deben hacer es extraer las balas incrustadas en las zonas afectadas. Shizuka dice que menos mal tenía chaleco blindado, porque habían un par de balas que iban directos al pecho. Nagisa se acercó a la cabeza de Rolidas, y le acariciaba el cabello, y le dice que se recuperará, y después le besa la frente. Shizuka dice que si acaso lo conocía. Nagisa dice que solamente siente atracción por él, y no quiere que nada le ocurra. Shizuka sintió un malestar en el estómago, pero se concentró en querer ayudar a Rolidas. Mientras tanto, la lucha parecía interminable, pero al final todos lograron acabar con los infectados con su máximo esfuerzo. Para cuando estaba por amanecer, todo había terminado, pero había ocurrido una tragedia. El padre de Akira había sido mordido en el hombro, y Akira estaba llorando mientras abrazaba a su padre. El mismo padre de Akira dijo que ya no se podía hacer nada, que no quería convertirse en uno de ellos. Akira se negaba a que él muriera, ya que aún no ha demostrado su gratitud por tantos años de sacrificio. Pero el padre de Akira le dijo, que lo único que quiere es que disfrute su propia vida, que hiciera lo que pudiera por el mundo, que mostrara siempre empatía por los justos, y detenga a los que sean injustos, que aún podía recompensarlos aunque ya no estén, que quiere verlo fuerte aunque sea desde el cielo. Será de lo que más se sentirá orgulloso, de que sea su hijo. Kencho y Beatrix le decían a Akira que se alejara. Akira se negaba y aferraba a su padre, pero su mismo padre lo alejó, aunque nadie tenía el coraje para matarlo, por lo que el padre de Akira, debilitado y vomitando sangre, se levantó y trató de irse. Fakube fue el único, pero sus amigos y pareja le decían que no lo hiciera. Fakube dijo que al menos uno tenía que tener iniciativa, el mundo ya no es igual de todas formas. Akira decía que no, mientras era detenido por sus amigos y madre. Fakube dice que fue un buen hombre, una gran persona, no entiende por qué la vida siempre acaba con las personas como él. El padre de Akira dice que siempre contará con él y con su hermano, para que ayuden a las personas que las necesiten, y acaben con esas personas que amenacen a sus seres queridos, y desea que su hijo sea igual o mejor de lo que es, y Fakube derramó una lágrima, y dice que así será, y jaló del gatillo. La bala fue lo único que resonó en todo el campo. Aunque los gritos de dolor de Akira ambientaron la zona, mientras abrazaba a su madre que también estaba llorando de dolor. Los días pasaron, aunque solamente había una baja entre los sobrevivientes, se conmemoró al padre de Akira, por siempre dar el ejemplo para todos en el pueblo con su duro trabajo y esfuerzo. Todos colaboraron con las reparaciones de las viviendas, además de sacar los cuerpos de los muertos y quemarlos fuera del campo, también con el apoyo agrícola que había sido arruinado por los muertos. Aunque pasaron ya varios días, donde hasta ese punto pasó un mes desde el comienzo de la plaga, donde Rolidas seguía sin despertar, y eso que ya habían retirado las 2 balas incrustadas, y sanar sus heridas. Fakube, el resto de sus amigos, incluso Nagisa, estaban ahí, esperando que despertara, pero nada. Aunque pensaron que estaba muerto, aún tenía pulso, pero no mostraba signos de despertar. Si no es que al día siguiente, Rolidas comenzó a toser y a vomitar sangre, por lo que todos se preocuparon, y Rolidas dice sentirse muy adolorido, que como terminó así. Fakube dice que si no lo recuerda, él mató a Higurashi, lo hizo pedazos, literalmente. Fue algo asqueroso tener que recoger sus restos, sus órganos y huesos. Rolidas dice que fue confuso, que de primera sí recuerda haber usado su rabia, pero en cuanto vio a Higurashi, no recuerda nada más que eso. A lo que todos se quedaron perplejos ante ello. Rolidas dice que cuánto tiempo pasó, ya que todo se veía normal, que si no pasaron 5 años. Saya dice que para su mala suerte solo pasaron unos 20 días, y Rolidas dice que aún así es mucho tiempo. Luego sintió un espasmo en su cuerpo y cayó al suelo, y fue rápidamente auxiliado. No entendían lo que le pasaba. Shizuka dice que no quiere sonar una conspiranoica, pero si tal vez pueda sufrir de otra mutación. Todos literalmente voltearon a mirarla. Saya dice que cómo puede decir ello. Shizuka dice que es solo una teoría suya, es probable que el hongo dentro de sí pueda mutar.
Saya dice que tendrían que realizarle una radiografía para verificar el estado interno de su cuerpo, pero con ese pulso electromagnético de hace semanas, sería imposible encontrar una máquina de rayos X en buen estado. Shizuka dice que hay la incertidumbre. Rolidas se levantó y dijo que está bien, que ya se siente mejor, es probable que sean los efectos secundarios de su inmunidad, que ya está bien, solo necesita descansar un poco. Pero quería saber si no mató a nadie que no fuera ese cabrón de Higurashi. Todos apuntaron que no, pero Akira dijo, cabizbajo, que su padre fue mordido, y Rolida se quedó en shock, y dice que no, que otra vez no, por su culpa. Si hubiera acabado con Higurashi y los otros, nada de eso habría pasado. Juró que no iba a dejar que nadie más muriera, pero falló, le falló a Akira, a todo el pueblo. Fakube dice que no es su culpa, Shizuka dice que culparse por algo que hicieron otros no es sano, Saeko dice que no se puede salvar a todos, aunque lo intente, siempre habrá alguien que pierda la vida, para que todos puedan vivir. Rolidas dice que se había prometido, que nadie iba a morir, Akira dice que no lo culpa, que no tiene por qué castigarse así. Nagisa dice que tiene algo que confesar, y todos voltearon a verla. Nagisa dice que es culpa suya, ya que ella salió a distraer a Rolidas, ya que fue amenazada por Higurashi, que si no mantenía distraído a Rolidas, la iba a matar y a sus amigas también. No sabe cómo se enteraron que estaba enamorada de Rolidas, pero fue culpa de ella. Rolidas la miró, y dice que entonces era cierto. Nagisa llorando dice que todo lo que dijo fue real, realmente lo quiere, pero tuvo que hacerlo por el bienestar de sus amigas. Rolidas dice que no sabe lo que provocó su decisión, el campo, la muerte de un hombre, que si le hubiera comentado que fue amenazada, habría matado a los 4 sin preguntar. Nagisa dice que lo lamenta mucho. Rolidas gritando dice que ya fue demasiado lejos, que ya se le hacía extraño, que enamorarse de alguien de un día para otro le resultaba muy extraño. Los demás trataron de calmar a Rolidas, Akira, Sakura y Ayumi alejaron a Nagisa para calmarla. Después Rolidas trató de calmarse, pero no lo conseguía, hasta que sintió un dolor en la cabeza. La enfermera Shizuka dice que será mejor que descanse por lo menos el resto del día, antes de que pueda moverse otra vez. Rolidas dice que tal vez sea necesario, por lo que los demás se fueron yendo de poco en poco, solamente Saeko se quedó. Rolidas dice que sí quería decir algo, Saeko dice que no culpe a esa chica, los sentimientos y la distracción son dos cosas diferentes, por eso le dijeron que Fakube y él vigilaran a la par. Rolidas dice que tal vez tenga razón, pero aún así no podrá perdonarse en haber fallado en su promesa. Saeko dice que quiere hacerlo solo y no puede, no tiene que cargar con todo él solo, que recuerde que el guía es Fakube, no él. Rolidas dice que es consciente de ello, pero lo que hace es cuestión personal, no se perdonará si alguien como ella, o Saya, o Hirano, o Fakube, sean los siguientes en morir. Saeko dice que ya tuvieron esa conversación antes de llegar al campo, Fakube se hará cargo de ese asunto. Rolidas solo suspiró y dice que está bien, y después Saeko se fue, y Rolidas se quedó pensando en ello, que tal vez sea cierto, Fakube es el que debe tomar las decisiones, por lo que es momento de recuperarse, y cerró sus ojos. Por otro lado, Nagisa estaba llorando, diciendo que era culpable de que Rolidas estuviera así, y de que el padre de Akira esté muerto. Akira dice que ya se lo dijo a Rolidas, ella no tiene la culpa, que estaba protegiendo a sus amigas. Sakura dice que es muy noble que lo haya hecho por ellas. Ayumi dice que sí, que todo fue culpa de ellos, que querían que todos estuvieran muertos. Nagisa dice que de igual forma todo resultó en desastre, y solo porque realmente se dejó llevar por el sentimiento que tiene hacia él, fue amor a primera vista. Ayumi dice que entiende, pero para ello tiene que conocerlo más, ya que era obvio que en el momento que lo vio se le notaba un profundo interés en él. Sakura dice que todo a su tiempo, aún es joven y tiene tiempo para conocerlo mejor. Nagisa se calmó un poquito, y dice que espera que le perdone. Después ambas abrazaron a su amiga. Durante toda la tarde, Shizuka se había quedado con Rolidas, mientras este dormía. Shizuka decía que era alguien muy valiente, aunque ella no ha sufrido lo mismo que él. De verdad sí que estaba algo ansiosa los últimos días, por verlo nuevamente de pie. No entiende por qué, no ha contado de esto con nadie y solo él lo sabe, aunque sabe que no la va a escuchar, porque jamás había experimentado esos sentimientos. Realmente era un gran chico, algo impulsivo e impaciente, pero eso lo compensa con lo valiente, fuerte y noble, y aunque no lo quiera negar, hay un poco de calidez en ese chico duro.
En ese momento, la anciana Tome había visto todo, y Shizuka se había quedado muy roja de la vergüenza, y dice que solo estaba dándole palabras de aliento para que tenga fuerzas y levantarse, ya que había terminado de limpiar sus heridas y cambiar los vendajes. La anciana Tome dice no dirá nada, pero que tiene un buen presentimiento. Shizuka seguía roja de la vergüenza y dice que sí le disculpa, que irá a ayudar con algo afuera, y se va de ahí ocultando su vergüenza. A la mañana siguiente, Akira estaba frente a la tumba de su difunto padre, recordando las últimas palabras que le dijo, que disfrutara su propia vida, que hiciera lo que pudiera por el mundo, que mostrara siempre empatía por los justos, y detenga a los que sean injustos, y dice que lo hará, cumpliendo su meta de 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en un muerto, y apoyar a sus amigos. Fakube llegó y le dice que si estaba bien. Akira dice que solamente estaba recordando las palabras de su padre, y se animó a dejar el campo para ir a Estados Unidos. Fakube dice que eso es bueno, pero antes, debían acabar con alguien al que le han guardado odio por años. Akira dice que si es una mala persona, hará lo que haga falta. Fakube dice que es bueno contar con más gente. Akira dice que entonces cuando se van, Fakube dice que hasta que su hermano se recupere, que ya lo comentó con Shizuka, Kencho y Beatrix, aunque realmente este lugar pudo ser su hogar, algo que Rolida siempre había dicho, que lo único que quería era buscar un sitio perfecto para quedarse ahí permanentemente, y prosperar por años. Akira dice que opinaba lo mismo, estar con su madre, ya que ahora era la única familia que le quedaba. Fakube dice que aunque jamás tuvo padres, sí tenían a alguien muy cercano a un padre, pero había fallecido mucho antes del gran pánico, por lo que entiende sobre cumplir la última voluntad de alguien muy querido. En ese instante ocurrió algo inesperado, una bala impactó en el pecho de Fakube, pero como tenía su chaleco blindado, lo había hecho retroceder haciéndolo caer de espalda, y a su vez lo sofocó. Akira volteó a todos lados y tuvo que llevarse a Fakube detrás de una casa, y Akira le dijo que si estaba bien. Fakube dice que solo un momento, que fue demasiado doloroso, y ambos vieron la bala. Fakube dice que es una bala de fusil de asalto. Normalmente si tuviera un chaleco blindado convencionales, habría muerto, pero su chaleco y el de Rolida son nivel 4, capaces de resistir impactos desde pistolas 9 milímetros, hasta rifles de asalto, pero el impacto sí genera dolor. Por suerte no sintió un hueso roto. Akira dice que lo bueno que está bien, pero ¿quién será el responsable? No pueden moverse o si no podrían disparar, y que si tiene un arma a la mano. Fakube dice que solo sus 2 pistolas, por lo que le da una a Akira, y que si sabe disparar. Akira dice que tenía una escopeta recortada, que si tal vez no sea tan diferente. Fakube dice que lógicamente sí es diferente, que para una pistola así sí se necesita de precisión a largas distancias, que si no estaba seguro, que no dispare, solamente 1 o 2 disparos para hacer que se escondan, y correr en zigzag. Akira dice que entiende. Fakube dice que echará un vistazo para ver quiénes son los atacantes, tal vez piensa que son algunos sujetos como Higurashi y sus amigos, pero al mirar a lo lejos, Fakube dice que no podía ser. Akira dice que sí sabe quién es. Fakube con rabia dice que es Koichi Shido y su culto, pero también pudo ver a otros sujetos armados, y Fakube dice que eso no se veía bueno.